Hola, buenas tardes chicos, los saluda su profesora Cristina Márquez de Literatura 2. El día de hoy nos corresponde llevar a cabo una videoclase que a mi parecer es de un tema muy interesante. Les pido que pongan mucha atención, no es necesario tomar notas, con su atención es suficiente ya que al final habrá una actividad. Entonces bien, vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar de la evolución de la lírica o la poesía. En clases anteriores hemos estado trabajando con algunos elementos que nos van a permitir analizar la poesía de una manera más profunda. Pero ahora vamos a ver cómo ha evolucionado la poesía a través del tiempo, precisamente para aprender a apreciarla más. Entonces, vamos a comenzar. Para empezar, tenemos dentro de la poesía aquella que pertenece a la época de la antigüedad, en la cual precisamente tenemos más que nada antecedentes, ¿sí? No tenemos poesía lírica, es decir, tan emocional todavía, si acaso en la poesía china, que ahorita lo vamos a platicar, pero era un poquito más con otros propósitos. Sin embargo, pues se considera esto como los antecedentes de la poesía que conocemos hoy en día. Por ejemplo, los primeros vestigios que vamos a ver de poesía eran los jeroglíficos en las tumbas de los egipcios, ya que en estas tumbas, a través de los jeroglíficos, pues se hablaba bonito de la vida de la persona. Entonces, esto pues era de alguna forma algo poético para el momento. Otro antecedente que tenemos de poesía es la Avesta de los persas, que es lo que pueden ver en la primera imagen. Este era un libro sagrado, pues que hablaba de sus dioses, divinidades, etc. Se considera poético precisamente porque, bueno, obviamente no sabemos leer persa, pero pues de acuerdo a ello es donde empieza a haber un poquito de presencia de musicalidad, de versos, etc. Escrituras antiguas con las cuales a lo mejor ustedes sí tienen contacto es con las escrituras de los hebreos, es decir, el Antiguo Testamento de la Biblia. Esto lo ubicamos más o menos como textos del 1400 a.C. En específico, en el Antiguo Testamento hay 3 libros que tienen muchos elementos poéticos. La literatura obviamente no los analiza como libros religiosos, sino como literatura. Entonces, viendo qué hay de poesía en el Antiguo Testamento, encontramos que en el libro de los Salmos, de las Lamentaciones y en el Cantar de los Cantares es donde vamos a hallar más poesía. Por ejemplo, los salmos son alabanzas a Dios a manera de poemas, ¿sí? Entonces, por eso, de una manera, ahorita vamos a ver un ejemplo en la que vamos a empezar a encontrar rima, figuras retóricas y mucha emoción. Entonces, este es un muy buen antecedente. Igualmente, las lamentaciones. El Cantar de los Cantares es es un libro que es de la Biblia que se supone que lo escribió el rey Salomón. Y es un libro muy interesante porque vamos a empezar a ver temas eróticos o amorosos, ¿sí? Siempre dentro de la religión dicen que todo esto es una metáfora de en realidad la intensidad del amor a Dios, pero pues ahorita que leemos un ejemplo, ustedes me dicen qué tanto era metáfora y qué tanto habrá sido cosecha de la vida de Salomón, ¿no? Y bueno, por último, como antecedente tenemos la poesía china en el siglo IX a.C. Dentro de la poesía que escribían en China, hay un libro muy importante que de hecho dicen que el que lo recopiló fue Confucio. Confucio, quizá ustedes lo han escuchado, es uno de los sabios chinos antiguos como más conocidos y más respetados, ¿no? Entonces se dice, es como una leyenda, que él fue el que compiló los libros del Shi Jing, no sé si lo estoy pronunciando bien, y en este libro era el primer libro poético o la primera antología de poemas que le cantaba a las cosas cotidianas, es decir, poemas que hablaban de cosas de la vida campesina, del cansancio, la tristeza, las emociones y no tanto lo divino, ¿sí? Entonces, esto va a ser importante porque pues se dice que todas las escrituras hebreas, por ejemplo, incluso las de Salomón, se justifica generalmente con que esto era más religioso, pues los jeroglíficos eran una cuestión más de respeto a las personas que mueren, igual la Avesta religioso. Entonces, los poetas chinos en realidad, aunque
como son poemas muy antiguos, la mayoría es de origen anónimo, pues vamos a tener por primera vez presencia de lírica como tal, de poesía como tal y no como otras variantes, ¿no? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de lo que acabamos de platicar. Vamos a ver, me disculpo aquí un poquito por cómo se mueve la pantalla. Espero que no haya problema con otras de las diapositivas, ¿ok? Pero bueno, vamos a ver aquí un salmo, es el Salmo 102. Este lo pueden encontrar en cualquier Biblia. Pero este me parece muy poético, casi todos los salmos son poéticos, pero este en específico es bonito, entonces lo vamos a leer rápidamente. Dice, Salmo 102, bendice alma mía al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas, y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa, y te colma de gracia y de ternura. Él sacia de bienes tus anhelos y como un águila se renueva tu juventud. Fíjense cómo en este texto antiguo ya vemos figuras retóricas como la anáfora, ¿no? La repetición de palabras a lo largo del poema o la presencia de comparaciones, ¿no? Como un águila, ¿no? Ahí tenemos una comparación. Entonces vamos viendo en estos antecedentes presencia de elementos poéticos. Vamos ahora también enfocándonos en las escrituras de los hebreos a el Cantar de los Cantares del rey Salomón. Lo pueden encontrar pues también en el Antiguo Testamento. Ahí hasta vienen marcados los versículos o los rengloncitos, ¿no? Y quiero que se fijen, se supone que esta es una metáfora como de la intensidad del amor de Dios, pero a través de dos personajes. Dentro de este libro de la Biblia, hay momentos en que está hablando la amada y momentos en que está hablando el amado. Y hablan como de cómo se quieren e incluso se desean. Dicen que Salomón pues tuvo varias parejas, entonces pues creo que también por eso está presente en esto. Vamos a leerlo. Dice, capítulo 1, el canto más hermoso de Salomón. Que me bese ardientemente con su boca, porque tus amores son más deliciosos que el vino. Sí, el aroma de tus perfumes es exquisito. Tu nombre es un perfume que se derrama. Por eso las jóvenes se enamoran de ti. Llévame contigo, corramos. El rey me introdujo en sus habitaciones. Gocémonos y alegrémonos contigo. Celebremos tus amores más que el vino. Cuánta razón tienen para amarte. Entonces, pues creo que esto es muy literal, yo no le veo mucho de metáfora, pero es precisamente como la excusa, ¿no? Que probablemente tomó el rey Salomón para expresar estas experiencias muy probablemente que él tenía, y pues ahora curiosamente forman parte de la Biblia, aunque para los religiosos más ortodoxos o tradicionales podría ser algo hasta escandaloso, ¿no? El leer esto. Bueno. Vamos a pasar a una segunda época que es la época clásica. Ya hablamos el semestre pasado que siempre que nos referimos a las civilizaciones clásicas estamos hablando de Grecia y de Roma. Así que hoy precisamente cuando hablemos de poesía vamos a hablar de las obras poéticas que se crearon tanto en Grecia como en Roma, ¿ok? Entonces en Grecia hubo tres poetas más relevantes. También hubo más, pero estos son como los tres más reconocidos. Homero con poesía épica, que fue la que vimos como la epopeya el semestre pasado, como la Ilíada y la Odisea. No me voy a detener mucho en esto porque no nos interesa ahorita. Nos vamos a enfocar, como ya les había dicho, más en los poetas líricos, es decir, los emocionales y todo esto, como lo es Safo de Lesbos y Anacreonte. Safo de Lesbos es una poeta. Esta es de las primeras poetas mujeres reconocidas. Estoy segura que hubo más en la época antigua, pues que no se han reconocido como tal. Pero pues ella es de las primeras a las que se le reconocen en la historia de la literatura. A lo mejor lo que dice de Lesbos le suena a algo. La palabra lesbiana existe gracias a Safo de Lesbos. Safo, además de ser una de las primeras poetas reconocidas en la historia, es también una de las primeras lesbianas reconocidas en la historia. Muchos de sus poemas están relacionados con este tema. Muchos poemas hablan de sus novias, de el amor que ella le tenía a las mujeres, no solo erótico, sino también pues simplemente de cariño, ¿no?
y ella era de una isla en Grecia llamada Lesbos. Entonces, precisamente por eso se dice Safo de Lesbos, y de ahí surge el nombre de esta palabra porque es pues de las lesbianas más antiguas que reconocemos en la historia. No solamente escribía acerca de estos temas, Safo estaba muy conectada consigo misma y con sus emociones, entonces también de eso escribía. La mayoría de sus poemas están compilados en un libro llamado Himnos y Odas. Por otro lado, como poeta hombre lírico en Grecia tenemos a Anacreonte. Anacreonte escribió muchos poemas relacionados con el gozo, el vivir el momento, el disfrutar la vida desde las cosas más simples, digamos, como el disfrutar del vino, los placeres y este tipo de cosas, ¿no? Por eso sus poemas están compilados, en un libro llamado Poemas sobre el vino. Ahorita vamos a ver unos ejemplos que nos van a ayudar a entenderlo un poquitito mejor. Por otro lado, Roma también tuvo su papel importante en lo que fue la elaboración de la poesía o la lírica. Ellos desarrollaron lírica religiosa, funeraria, pastoril, filosófica y didáctica. Creo que entienden todos estos conceptos. Quizá la pastoril no, pues es la que habla de la vida de los campesinos. La didáctica es la que buscaba enseñar algo. La filosófica es la que se cuestionaba sobre la vida. Sin embargo, entre estos, los dos autores más reconocidos van a ser Virgilio y Horacio. Virgilio por la Eneida, no me voy a enfocar mucho en esto porque lo platicamos también el semestre pasado. La Eneida es la versión romana de la Ilíada, es decir, también trata sobre la guerra de Troya y es un poema épico o una epopeya. Y por otro lado, Horacio sí tenemos en él presencia de poesía lírica, es decir, poemas que tratan un poco más de cerca de emociones y de cosas distintas a historias o hechos, pues, épicos, ¿no? Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Para empezar, vamos a leer este poema de Safo y luego les platico un poco de él, ¿ok? Dice: la luna luminosa huyó con las Pléyadas, la noche silenciosa ya llega a la mitad. La hora pasó y en vela, sola en mi lecho, en tanto, suelto la rienda al llanto, sin esperar piedad. Fíjense qué belleza de poema. A mí me encanta Safo como poeta y me impresiona mucho, sobre todo por los tiempos, chicos. Esta es poesía, pues es después de la época antigua, porque les digo la antigua, o sea, son los antecedentes, ¿no? Pero esto es la época clásica, o sea, ya hace bastante y hay mucha presencia de musicalidad, de emociones profundas, de cómo ella se mira a sí misma y expresa sus emociones. Este es un poema sobre la soledad y sobre la tristeza, ¿no? Muy, muy especial. Ahí está esa notita sobre la palabra Pléyadas, porque la palabra original es Pléyades. Pléyades es una constelación del cielo. El problema aquí es que a la hora de traducir poesía de un idioma a otro es muy complicado tratar de mantener la rima, ¿no? En este caso del griego al español. Entonces la persona que tradujo este poema precisamente buscó mantener la rima, cambiando la palabra Pléyades a Pléyadas. Esto va dentro de las licencias poéticas o los permisos que se pueden dar los poetas, como les platiqué en alguna de las clases Zoom. Vamos a pasar a ver rapidito dos ejemplos. Estos, corte comercial, eso que dice Yo Lolita Blog es una página que yo tengo con una amiga en la que difundimos poesía escrita por mujeres y hacemos imágenes y cosas así para que llamen más la atención. Por si les late lo de la poesía, lo pueden checar, lo buscan como Yo Lolita en Facebook, ¿ok? Para que no crean que me robo las imágenes así ya hechas con marca de agua. Pero bueno, aquí estos dos rapiditos que vamos a ver, nada más les quería poner algunos ejemplos de poesía lésbica, ¿no? Porque pues, como les digo, esto era muy importante dentro de la poesía del Safo. Dice: el deseo se derrama sobre tu hermoso rostro como la miel, ¿no? Entonces aquí, para que no se malentienda, es obvio que Safo se está dirigiendo hacia una mujer. Y aquí tenemos otro que me resulta muy bonito, ahorita les platico por qué. Ahí lo tienen escrito también en griego, ¿no? Dice: alguien nos recordará, le dije, incluso mucho después.
Este me parece muy bonito porque después de siglos seguimos hablando de Safo y efectivamente recordamos el amor que ella le tenía a las mujeres, entonces se cumplió lo que ella dijo en este poema. Antes de seguir hablando sobre el poema de Anacreonte, voy a hacer una pausa para poder subir el video a YouTube. Esta es la primera parte, por favor ve la segunda, ya que aún nos faltan más épocas por ver y en el segundo video viene la actividad. Muchas gracias por tu atención.